La finalidad de esta presentación es básicamente continuar avanzando en relación a un recorrido dentro de un marco teórico conceptual que propone la materia. Particularmente hoy vamos a tratar de abordar cuáles son las especificidades y las particularidades que caracterizan a la práctica docente como una práctica social compleja, pero antes de iniciar este proceso resulta fundamental que podamos establecer una distinción entre la práctica de enseñanza o práctica pedagógica y la práctica docente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de práctica de enseñanza? Bueno, aludimos a un proceso que se desarrolla y que se enmarca dentro del contexto del aula a partir de una construcción o un vínculo pedagógico que se establece entre el docente, el conocimiento y el estudiante dentro del proceso de enseñar y aprender. La práctica docente refiere a un trabajo que se desarrolla cotidianamente en contextos determinados y en condiciones concretas, tanto sociales, históricas e institucionales, y que se enmarca dentro de una compleja red de actividades y relaciones que trascienden a la práctica pedagógica. Es decir, que no podemos delimitar, no podemos reducir a la práctica docente solamente a las tareas que realiza el docente dentro del aula, sino que es importante que podamos reconocer cuáles son los atravesamientos que van configurando y caracterizando de su complejidad. Uno de los determinantes que configuran y caracterizan a la práctica docente es la red burocrática, entendida esta como un conjunto de normas, regulaciones, prescripciones escritas y formales que de alguna manera van determinando y configurando el quehacer del docente dentro de las instituciones. Muchas veces esta burocratización de la tarea docente se configura a partir de mecanismos de control sobre las prácticas pedagógicas. Un claro ejemplo de ello son las planillas que deben presentar los docentes, las planificaciones áulicas que deben elaborar o la organización de actos escolares. Otro determinante está vinculado a la organización jerárquica que trasciende a la institución escolar. Esta organización jerárquica tiene que ver con el Estado, ¿sí? El Estado a través de sus ministerios va delimitando y configurando determinadas políticas educativas que definen y determinan cuáles son los contenidos teóricos prioritarios que deben desarrollar los docentes, cuáles son los aspectos didácticos y metodológicos que deben tener en cuenta a la hora de desarrollar sus clases, determina una serie de criterios disciplinarios para sancionar o premiar la tarea docente y la elaboración de reglamentaciones institucionales. Una u otra, podríamos decir, otro determinante está vinculada a la formación inconclusa del docente, en donde la autoridad del saber o la construcción de este saber y de este contenido muchas veces está situado en otros externos al docente, como por ejemplo especialistas, expertos o teóricos que van construyendo ese conocimiento. Un claro ejemplo de ello son las capacitaciones o las actualizaciones docentes, donde los docentes no son los que van a determinar qué áreas, contenidos o metodologías van a aprender, sino que muchas veces estos contenidos nada tienen que ver o poco tienen que ver con su área o espacio de trabajo, ¿no? Esto genera como resultado una desvalorización de su propio saber porque el docente se transforma en mero ejecutor o transmisor de conocimiento. Otro de los factores que se debe reconocer como parte de la práctica docente son las condiciones laborales del docente. El docente como trabajador de la educación es un trabajador asalariado
mal remunerado y por ende no reconocido en su tarea y en sus acciones, lo que provoca una dejerarquización laboral. Otra característica está vinculada a la significación social, a este reconocimiento y prestigio social que muchas veces es conflictivo, cuyo reconocimiento es valorado o sobrevalorado o se le exige al docente dar cuenta de un saber o de un hacer, ¿sí? A partir de determinadas demandas sociales y culturales. En este sentido, entender a la complejidad de la práctica docente implica tener en cuenta sus dimensiones objetivas en términos de aspectos políticos e institucionales, los criterios administrativos y normativos que conforman y configuran a la práctica docente en su complejidad. Y es importante que como parte de esta práctica docente también reconozcamos sus dimensiones subjetivas en relación a entenderla como una práctica social, pero también profesional e intencional, en donde también intervienen significados, percepciones y acciones que despliegan los docentes en su relación con otros sujetos y en su relación con el conocimiento o la construcción de este conocimiento.